Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer conversatorio que vamos a compartir desde el Facebook de Abuelas. Entiendo que nos están viendo, nosotros no estamos viendo todavía esa transmisión, pero sí vamos a aclararles que lo que ustedes escriban, lo que puedan mandar desde el chat, lo vamos a ir pudiendo seguir nosotros acá con quienes vamos a participar de este conversatorio. A mí solo me toca hacer las presentaciones, soy Manuel González Granada, uno de los nietos restituidos por las abuelas de Plaza de Mayo, y voy a estar acompañado hoy con dos compañeras y un compañero que justamente están estrechamente vinculados a la institución. Y como habrán visto, por eso se han conectado, este primer conversatorio será sobre mujeres embarazadas en los centros clandestinos de detención. En el marco del 43 aniversario de Abuelas, quisimos arrancar, bueno, justamente hablando de algo que es parte de la matriz de Abuelas, ¿no? Que es poder dar luz sobre lo que pasó durante la última dictadura militar y sobre cómo un plan sistemático de robo de bebés determinó el destino de muchas mujeres y de muchos de sus niños o niñas que en algunos casos aún estamos buscando. La idea de este conversatorio es que podamos reflexionar sobre el paso de estas mujeres por tres sitios que justamente están representados hoy aquí por cada una de quienes van a intervenir. Ya les voy a presentar y decirles a qué lugar estarán representando ellos, con sus reflexiones, con sus aportes, sobre lo que nos puedan contar, no solo del pasado, sino del presente de cada uno de estos espacios, hoy espacios de memoria, que tienen que ver con, bueno, justamente con un presente que da cuenta de lo mucho que nos ha costado poder convertir esos lugares que no, en algunos casos, no hace tanto, seguían siendo habitados por las mismas fuerzas represivas y hoy podemos ocuparlos de la mejor manera para reflexionar sobre la memoria y para hacer un aporte al futuro. Entonces, les voy dando la palabra a mis compañeras y compañeros de este encuentro, pero primero quería aclararles esto, que quienes puedan seguirnos van escribiendo en el chat lo que quieran decir, todo lo que podamos lo vamos a ver todo, no vamos a poder decir todo, obviamente, lo que aparezca, pero sí nos va a quedar ahí y va a quedar también para que después lo podamos ver con tranquilidad en todo caso, pero si hay preguntas, en algún momento vamos a hacer lugar a las preguntas, así que también ustedes por ahí, después de escuchar las exposiciones, quieren aclarar algo, o quieren aportar algo, o quieren preguntarles algo, y lo vamos a poder hacer. Bueno, les presento, entonces. Está con nosotros, la van a ver ahí en pantalla, a María Eleonora Cristina, que es directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, D2, la D2, ¿no? El Departamento 2. Ella nos va a hablar justamente sobre ese espacio y sobre otros espacios como La Perla y la Ribera, para vincular a Córdoba con su intervención. Y obviamente lo que nos cuente van a ver que va a estar vinculado con lo que nos cuente también, en este caso, Lorena Batistiol, nuestra compañera de Abuelas, que está en representación de la Casa por la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo, que está en el espacio Memoria, Derechos Humanos, en la ex-ESMA, y que también es un espacio que hemos recuperado y en el que trabajamos constantemente para convertirlo en otra cosa. Ella les va a poder contar qué es ese espacio para nosotros hoy, qué significa para la institución ese lugar, y obviamente también qué fue la ESMA durante la dictadura y especialmente qué pasó en la ESMA respecto del plan sistemático de robo de bebés, que como sabrán, además ya ha sido juzgado. Y por último tenemos a Leonardo Fossati, que es el coordinador del espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex Comisaría Quinta de La Plata. Tanto Leonardo como Lorena, Lore y Leo, son también compañeros de Abuelas, integrantes de la comisión directiva. Bueno, Leo también tiene una historia muy particular con ese espacio, ya se las contará, pero seguramente el aporte de cada uno de ellos creo que nos va a dar
o nos va a dejar, como decía al comienzo, la posibilidad de reflexionar sobre cómo la dictadura fue avanzando a partir del 24 de marzo y de controlar con su feroz poder el país, como también fue aprovechándose a través de la fuerza, por supuesto, de ir perfeccionando su maquinaria represiva, y en el caso del robo de niños o niñas, niñes, lo verán también reflejado en estos relatos. Digo que cuando hablamos de que la dictadura se robó 500 bebés, fue porque hubo un plan, pero ese plan además se fue perfeccionando con el correr de los años durante la dictadura, e hizo que, bueno, que en muchos de estos espacios, no están todos representados por supuesto, hoy son estos 3, existan maternidades clandestinas. La particularidad de este encuentro, o por lo que buscamos como nexo entre las 3 exposiciones, es que en estos 3 espacios, Abuelas tiene una participación activa, es parte de los espacios, si se quiere, y es parte de la reconstrucción del relato de qué pasó con esas mujeres, esas compañeras, en muchos casos que llegaron estando embarazadas, y que en algunos casos parieron en estos lugares o fueron trasladadas al momento del parto. Bueno, de todo eso vamos a poder hablar con cada uno de ellos. Les agradezco que estén los 3 ahí, y a todos los que nos están escuchando, que nos vayan escribiendo. Bueno, vamos a empezar entonces con Leonardo. Leo, ya te presenté, así que nada, te vamos a escuchar. La idea, también para quienes nos están viendo, es que vamos a intentar que cada una de las 3 intervenciones cuente eso, ¿no? ¿Qué era ese lugar y en qué se ha convertido hoy? En el medio de todo ese relato vamos a tener, obviamente, referencias de historias de vida, por supuesto. Y la intención con este encuentro también es lo mismo de siempre, lo mismo que quiere hacer Abuelas desde sus inicios en el año 77, es poner luz sobre lo que no deberíamos haber sabido nunca. Bueno, vamos a poder, hoy todo lo que estemos diciendo es algo que tuvimos que descubrir con mucho esfuerzo, con el enorme aporte de los sobrevivientes y sin ninguna ayuda ni aporte de quienes sí saben lo que pasó en cada uno de estos lugares. Por eso vamos a escuchar historias que todavía no están resueltas. Vamos a escuchar hablar sobre mujeres embarazadas, de las que todavía no sabemos ni su destino, ni dónde están sus hijos e hijas. Pero los vamos a seguir buscando. Bueno, Leo, sin más, ahora te toca a vos. Muchas gracias, Manu. Bueno, un gran preámbulo, una gran presentación en este primer encuentro, que la verdad que está buenísimo porque coincidimos en varias circunstancias. El hilo conductor es Abuelas de Plaza de Mayo y la intervención de la asociación en cada uno de estos lugares. Principalmente, justamente, lo que nos une hoy son estas maternidades clandestinas, esta particularidad que no se dio en todos los centros clandestinos de detención del país, cientos y cientos de centros clandestinos alrededor de todo el país, pero solo algunos fueron maternidades clandestinas. Cabe la aclaración que cuando hablamos de maternidades clandestinas, muchas veces en las visitas guiadas, los propios visitantes lo notan con una sola mirada, a primera vista. Pero cuando hablamos de manera virtual, cuando lo comentamos fuera de cada uno de estos espacios, tenemos que hacer la aclaración que son maternidades, pero son lugares obviamente siniestros que no estaban preparados en lo más mínimo para cumplir estos requisitos, ¿no? Son maternidades por el solo hecho de que allí sucedieron partos, allí mujeres dieron a luz a sus hijos y a sus hijas. Nada tiene que ver con una maternidad que uno se imagina. Son casos muy puntuales y muy pocos en la República Argentina donde maternidades clandestinas fueron, por ejemplo, algunos hospitales, como en Campo de Mayo, donde sí llevaban a las detenidas a parir en lugares donde había algún que otro, por supuesto en condiciones inhumanas, por supuesto en condiciones de tortura, pero
el espacio físico era diferente a donde estaban teniendo el cautiverio. Este lugar en particular, la Comisaría Quinta de la Plata, era un centro clandestino de detención que pertenecía a un circuito denominado Circuito Camps, que era un circuito represivo de la policía bonaerense en esta última dictadura cívico-militar, donde participaron más de 29 centros clandestinos de detención de manera comprobada. Dentro de esos 29 centros clandestinos de detención, solamente algunos fueron maternidades clandestinas, como Comisaría Quinta, como el Pozo de Quilmes, como el Pozo de Banfield. En este último caso, el Pozo de Banfield quizás fue el más grande en cantidad de mujeres embarazadas que pasaron por allí y que dieron a luz. En el caso de la Comisaría Quinta, fue el centro clandestino de detención más grande de la ciudad de La Plata, ubicado en pleno centro de la ciudad, a solo 10 cuadras de la plaza principal, donde está la catedral y la municipalidad. Fue un centro clandestino de detención donde pasaron al menos 250 personas comprobadas y donde pasaron 10 mujeres embarazadas, que en los primeros relevamientos, y esto está bueno mencionarlo, en los primeros relevamientos realizados por Abuelas de Plaza de Mayo, en conjunto con otros organismos de derechos humanos, a partir principalmente de los testimonios de compañeros y compañeras que sobrevivieron a estos infiernos, en un principio se dieron cuenta de 11 mujeres embarazadas. A medida que se fueron desarrollando los juicios, primero el juicio a las juntas, los informes de CONADEP, en La Plata los juicios por la verdad, pero sobre todo derogadas las leyes de impunidad, a partir del 2003, cuando se inician los juicios en La Plata contra Echecolás, el juicio de Circuito Camps o el juicio de von Bernich, ahí específicamente se empiezan a tratar de llevar adelante estas investigaciones justamente para condenar a los responsables de estos crímenes, incluidos los de las mujeres embarazadas y los de los robos de niños ya nacidos o nacidos en estos centros clandestinos de detención. Como les decía antes, en estas investigaciones se fueron dando cuenta de estas especificidades y que finalmente, por Comisaría Quinta, gracias a estos testimonios, podemos dar cuenta hoy de que pasaron con seguridad 9 mujeres embarazadas y hay un caso en particular, que es el caso de Nora Laspina, que es una mujer que pasó por Comisaría Quinta, mejor dicho, que pasó por Brigada de Investigaciones, otro centro clandestino de detención de este mismo circuito, y que allí les comenta a sus compañeras que tuvo a su bebé en una comisaría, pero que no puede dar cuenta a partir de su cautiverio en cuál de ellas. Como quedó demostrado que la única comisaría en la ciudad de La Plata que tuvo una maternidad clandestina fue Comisaría Quinta, se estima que este es el caso número 10 de mujeres embarazadas. De los 10 casos de mujeres embarazadas que pasaron por este centro clandestino de detención, hay testimonios de 3 nacimientos. 2 de ellos en el mismo lugar, el caso de Elena de la Cuadra, el nacimiento de Ana Libertad Barati de la Cuadra, que luego de nacer le roban la identidad a esa bebé y nunca más se supo de ella, hasta que Abuelas de Plaza de Mayo le restituye su identidad. Es uno de los casos que Abuelas restituye la identidad de una persona que estaba viviendo en el exterior. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es el mío, el caso de mi mamá y mi papá fueron secuestrados en enero del 77. Mi mamá estaba embarazada de mí, de 7 meses, y dio a luz en este centro clandestino de detención el 12 de marzo del 77. El tercer caso es el caso de Adriana Calvo, que estuvo secuestrada
gran parte de su cautiverio fue en Comisaría Quinta, y el día que nació Teresa, nació en el traslado de Comisaría Quinta al Pozo de Banfield. Este es un caso emblemático porque es el único caso de una mujer embarazada que dio a luz y que sobrevivió, y que gracias a los testimonios detallados, puntillosos, exhaustivos de Adriana Calvo, se han resuelto muchos de estos casos que hoy en día estamos hablando y que hoy vamos a hacer mención. Ni más ni menos que Adriana fue la persona que ayudó a mi mamá en el trabajo de parto en la celda, y que después, al ser liberada, luego del cautiverio en Comisaría Quinta y en el Pozo de Banfield, ella dio testimonio de mi nacimiento, de que había nacido varón y de que mi mamá me llamó Leonardo. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad, como hacemos siempre en cada una de las actividades que desarrollamos en el Espacio para la Memoria, de resaltar el valor de los testimonios de los ex detenidos que han sobrevivido al cautiverio. Si no fuese por estos valientes testimonios, muchas de estas investigaciones aún hoy estarían en el tintero y estaríamos tratando de averiguar qué pasó, porque como bien decía Manuel en la presentación, los que saben la verdad y los que tendrían que dar cuenta de dónde están todos nuestros compañeros y compañeras desaparecidas no hablan, no lo mencionan, y por eso siguen las investigaciones, y por eso cada uno de nosotros queremos saber al día de hoy dónde están nuestros padres y dónde están nuestros hermanos que todavía nos faltan encontrar. En este panorama general les presento estas particularidades del del ex centro clandestino de detención Comisaría Quinta, hoy transformado en un espacio para la memoria. Y fue transformado en un espacio para la memoria en un proceso de larga data, que por supuesto se inició con la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pidiendo conocer la verdad. Mi abuela fue una de las personas que fue a hacer la denuncia de la desaparición de mi mamá a esta comisaría, donde en su fachada, en la parte de adelante, continuaba funcionando como la comisaría del barrio, pero en la parte de atrás estaba el centro clandestino más grande de la ciudad. Así que esta paradoja que se repitió en muchos lugares del país es una de las características de este lugar. Y fueron las madres y las abuelas las que iniciaron esta búsqueda, posteriormente con el acompañamiento del resto de los organismos de derechos humanos. Y con la avenida de los juicios, como les contaba antes, en el marco del juicio del circuito Camps, donde abuela fue querellante, en sus alegatos solicitó al tribunal la desafectación de este centro clandestino de detención junto con el destacamento de Arana, que es otro centro clandestino de detención cercano en la ciudad de La Plata. Y al finalizar el juicio, en su sentencia, el tribunal instó al Poder Ejecutivo Provincial a que esto suceda. Este juicio inició en el año 2011 y finalizó en diciembre del 2012. Así que a partir de esa sentencia, Abuelas de Plaza de Mayo inició una tarea muy fuerte de militancia y de gestión y de articulación, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que el Estado cumpla con esta sentencia que daba la justicia. Así que en el año 2013, por primera vez, se señalizó esta comisaría, que seguía funcionando como tal, pero se señalizó como centro clandestino de detención. Esto fue en el 2013. Después, en el 2015, logramos una desafectación parcial, mientras continuó funcionando la comisaría. Se desafectó la parte de atrás de los calabozos, la parte más importante y más neurálgica de
ese funcionamiento como ex centro clandestino de detención. Allí empezamos tareas de relevamiento, de preservación, y empezamos a darle visibilidad a lo que algunos años después finalmente pudimos conseguir en el año 2018, una desafectación total, donde se mudó la comisaría a poquitas cuadras, a 3 cuadras del lugar, y ahí recibimos en su totalidad el edificio original, la parte de adelante, que dejó de funcionar en el año 2018, y en un anexo a lo que fue el centro clandestino de detención, la creación de un nuevo auditorio, donde allí hoy en día, por supuesto que ahora no por la pandemia, pero hasta el año pasado realizábamos todas las actividades culturales y educativas en ese auditorio anexo al espacio para la memoria. Este es un poquito el raconto y la historia, muy brevemente y en síntesis, de este centro clandestino de detención donde funcionó esta maternidad clandestina. Por supuesto que, y con esto cierro, pero quiero remarcar esto, de que cuando hablamos de maternidades clandestinas, no son lugares donde fueron preparados para una maternidad en el marco de esta última dictadura cívico-militar, sino que los propios partos tenían que ver con la continuidad del cautiverio y con la continuidad de las torturas. Los partos realizados en este lugar fueron partos inhumanos, donde estas mujeres estaban atadas de pies y de manos, por ejemplo, en la cocina, en la comisaría quinta, la maternidad funcionaba en la propia cocina, donde se las ataba de pies y de manos en la mesa, y en esas condiciones daban a luz. Y la única diferencia que tenían era que en su cautiverio comían una vez más al día. Y con esto no es que quiero hacer hincapié en el morbo, pero sí quiero dar cuenta de algo que quizás es muy difícil hacerse una imagen si uno no está en ese lugar. Y quizás a la distancia, cuando uno habla de una maternidad, lo primero que se imagina es una sala de parto o un Moisés, o mínimas condiciones, que acá, por supuesto que no se dieron, y por eso también quiero nombrarlas. Y para finalizar, quiero nombrar a las mujeres que estuvieron embarazadas y que pasaron por ahí, porque justamente nosotros reivindicamos a los compañeros y a las compañeras que pasaron por ahí. No solamente damos cuenta de su cautiverio, sino de su militancia. Y justamente no son un número y no son solamente una estadística. Así que, como les comentaba antes, Adriana Leila Calvo, Elsa Lila Cicero, Elena de la Cuadra, Adelia Garín, Silvia Amanda González, Mirta Graciela Manchiola, Silvia Graciela Muñoz, Inés Beatriz Ortega, Diana Beatriz Wilchi, Isabela Valenci, Silvia, Mónica Edith Diolazo, Beatriz Quesada y Nora Laspina. Estas últimas 3 personas son las que les nombraba antes y les comentaba que estaban incluidas, como que pasaron por este centro clandestino de detención, pero en realidad no hay testimonio judicial que las nombre, por lo cual yo las nombro, pero hago esta aclaración porque los relatos que hacemos en el espacio, digamos, la construcción narrativa que fuimos generando desde el espacio para la memoria, siempre está apoyada en los relatos judiciales, con prueba judicial. Así que hago esta aclaración porque vale la pena. Así que te devuelvo la palabra, Manu. Espero no haberlo hecho muy larga. Y bueno, ahora soy todo oídos. Bueno, gracias, Leo.
No, es súper interesante. Nada, ninguna de las intervenciones va a ser larga, al contrario, serán cortas por todo lo que mucho que se podría y deberíamos tratar de contar, ¿no? Como decía, de poder hablar de todo esto que nunca deberíamos haber sabido, incluso en estos casos particulares de los nietos restituidos, en tu caso. Hay una pregunta para vos, Leo, que llegó justo al final de la exposición, que es de Julio Fumagalli Macrae, que pregunta, ¿dónde queda la comisaría quinta? Y si se va a poder visitar, cómo van a avisar cuando se pueda volver a reactivar las visitas. Así que yo creo que al margen de que ahora vos le contestes eso específicamente, sí le decimos que vamos a poner en el chat los datos de contacto de los 3 espacios y las direcciones para que todos sepan eso. Pero, Leo, le podés contar también que ya hay redes sociales donde pueden participar de los trabajos y las actividades que se hacen en la ex comisaría quinta. Diagonal 74, entre 23 y 24. Vamos a colgar las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Ahí está toda la información de este nuevo espacio para la memoria, que apenas tiene un año. Y cabe aclarar que allí funciona también la filial de abuelas de Plaza de Mayo, de La Plata, la filial de La Plata. Así que también es muy importante para todos aquellos que quieran brindar alguna información a Abuelas de Plaza de Mayo. Allí funciona la filial de abuelas, con todo lo que eso significa, ¿no? En un lugar de horror, hoy en día, Abuelas de Plaza de Mayo busca a sus nietos y a sus nietas robadas en esta última dictadura cívico-militar desde allí, desde el mismo lugar donde se las robaron. Y perdón que hago esta sola aclaración, también ahí se robaron a niños y niñas que fueron secuestrados junto a sus padres en los operativos. El caso de Sabino Abdala, de María Eugenia Gatica Caracoche, el caso de Mónica Santucho. El caso de Mónica Santucho, lamentablemente, ella fue asesinada con 13 años. El resto de los casos de niños nacidos en ese lugar y los que fueron secuestrados junto a sus padres y que después les fueron robadas la identidad, todos los casos que hemos nombrado, las abuelas de Plaza de Mayo les han restituido su identidad más temprano que tarde, así que es un lugar también emblemático de ese sentido. Y hoy en día los abogados de abuelas, Colín Torres y Emanuel Lovelli, desarrollan la querella en el juicio del Pozo de Banfield, como es vía Zoom y de manera virtual, desde la filial de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que es todo un símbolo, ¿no? Esa resignificación. Así que bueno, ya pasé el chivo y hice estas aclaraciones que me faltaron. Muy bien. Bueno, antes de darle la palabra a María Cristina, como les decía, lo que ustedes nos van haciendo llegar, lo están pasando para que lo podamos ir leyendo. No vamos a poder leer todo, pero sí por lo menos vamos a también dimensionar un poco para las compañeras y compañeros o para los expositores, que sepan de dónde los están viendo, de dónde nos están saludando. Mandan saludos desde La Plata, por supuesto. Leonardo, se ve que avisaste que vas a estar. De Santa Rosa, General Pico y 25 de Mayo en La Pampa, desde Miramar en Córdoba, de Chaco, de la Casa de la Memoria de Catamarca, las compañeras allá en Rosario, desde Bariloche, la Red por la Identidad, de Chosmalal, Neuquén, de San Clemente del Tuyú, de Villa Mercedes en San Luis, desde Merlo, Pilar, San Martín, Mar del Plata, Balcarce, Banfield, o sea, todo el país. También el Centro de Veteranos de Malvinas Unidos de Merlo. Y también desde otros países, también desde Madrid, de Nápoles, Italia, de Braganza, en Portugal, así que no soy el único con Sevilla en este encuentro, desde mi tierra en Portugal, desde Montevideo, y tenemos saludos, bueno, de gente muy cercana, que les quiere mucho, o, una coterránea ahí, Belén Gentile, que es nuestra compañera en la filial Córdoba, manda saludos. Gabriela Farías dice, me conmueve escucharlo, soy partera en la tradición y es muy importante hablar de nuestra historia. Lau Mori dice, muchas gracias por generar estos espacios para tomar conciencia, por persistir con la lucha, por ser un ejemplo de valentía. Agradece a las abuelas y todo el amor con el que luchan.
Hay uno de una persona muy especial para la historia de abuelas y muy especial para nosotros, por supuesto, lo queremos mucho, así que ya le estamos diciendo que sí, que lo queremos mucho y también nosotros lo saludamos, que es Víctor Penchazade. Víctor Penchazade es una de las personas fundamentales para que abuelas pueda lograr que la ciencia las escuche. Víctor, estando él, un argentino, un científico argentino en Estados Unidos, abrazó a las abuelas en esa búsqueda que salieron a hacer para poder usar la sangre, como decían ellas, y que en principio eso no se iba a poder hacer. Fue la primera respuesta de la ciencia. La perseverancia de las abuelas y de personas como Víctor les permitieron que la ciencia se ponga a trabajar sobre esa demanda de abuelas y cree lo que hoy se conoce como el índice de abuelidad, que es lo que permite que exista el Banco Nacional de Datos Genéticos y la posibilidad de que a través del perfil de las familias que buscan a los nietos, entiendan quienes nos escuchan que no están la mamá y el papá. Entonces hubo que trabajar para ir más allá de lo que la ciencia había logrado hasta ese momento. Y es la lucha de las abuelas la que logra eso, ¿no? Cómo poder hacer una inclusión entre una persona y una familia en la que no están los perfiles genéticos de su mamá y su papá. Bueno, eso es lo que se conoce como el índice de abuelidad. Y gracias, Víctor, por acompañarnos siempre. Y siempre, incluso cuando nosotros no estábamos, ya Víctor estaba ayudando. Gracias a él también nosotros podemos participar de esto, ¿no? O sea, los nietos o nietas restituidos, los 130 que ya estamos sabiendo nuestra verdad, hoy cada uno de ellos, cada una de esas historias está haciendo lo que quiere o elige hacer con eso, ¿no? Si no hubiésemos podido saber la verdad, nos llamaríamos de otra manera, estaríamos haciendo otra cosa. Parece ciencia ficción, pero es así, ¿no? Bueno, también hay otros saludos. Los voy a dejar ahora entre medio y seguimos. Ya contestaste, Leo, tu pregunta. Ahora sí, si bien ya la presenté, le doy la palabra a María Cristina, que es la directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como la D2, el Departamento de Informaciones de la Policía. Así que María, te escuchamos y gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, no podría dejar de decir que estoy más que agradecida y halagada por la invitación. Eso también hace que me ponga un poco más nerviosa porque hablo también en representación de todo un colectivo de organizaciones y de instituciones y también de personas concretamente. Bueno, al igual que lo que contó Leo o lo que ya fue contando Manuel, bueno, obviamente hay muchísimos puntos en común. Voy a tratar de ser ordenada también. Bueno, en Córdoba, en el año 2006, en la conmemoración de los 30 años del golpe cívico-militar eclesiástico, se promulgó la ley de la memoria. Esa ley de la memoria dio origen y nacimiento en principio a dos instituciones, y también cuento todo esto para explicitar desde el lugar desde el que hablo. Esas dos instituciones tienen que ver, por un lado, con la Comisión Provincial de la Memoria y por otro lado, con el Archivo Provincial de la Memoria. Este cuento, ¿a qué viene? A que en realidad también ayer, tratando de acomodar algunas ideas, conmemorando los 10 años del fallecimiento de Néstor, pensaba justamente esto, la lucha que nace desde las organizaciones y que justamente por la seriedad, la tenacidad, todo lo que ya han ido mencionando, se transforma en política pública desde una seriedad que viene como a contrarrestar, pensando el terrorismo de Estado con esa intención de dinamitar la sociedad y estallarla en 1000 pedazos, estallar nuestra identidad, estallar los lazos sociales, estallar los vínculos, y cómo las organizaciones sociales y particularmente abuelas empezaron a ser, utilizando esa metáfora de la luz, como esos seres con esa luz propia, como linternas, como luciérnagas, que nos fueron iluminando y que justamente desde la generosidad y desde lo que implica saber lo que es la lucha, esa luz no solo ilumina particularmente un hecho, sino que empieza a iluminarlo todo, ¿no? Entonces, que hay muchas luchas que también se ven iluminadas por esa luz de abuela. Entonces, pensando la comisión y el archivo, volviendo a lo que les planteaba recién,
en realidad son la institucionalización de esas políticas. La comisión está conformada por abuelas. Y esto, por abuelas y otras organizaciones, particularmente, por ejemplo, nuestra querida abuela Sonia Torres es miembro de la Comisión Honoraria de Notables. Entonces también eso hace que en la definición de políticas públicas, la identidad, como lo es la justicia, como es la memoria, como son otras luchas también, sea un punto transversal en los espacios de memoria de Córdoba. Como bien me presentó Manuel, yo soy la directora del Archivo Provincial de la Memoria, que funciona en lo que fuera el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Departamento de Informaciones, que quedaba, al igual que la historia que cuenta Leo, de hecho, viendo fotos que él ha mostrado, hay características muy similares, que nos hacen pensar también en el espacio cuando se vuelve un instrumento para poder contar esta historia y decir que entre lo que uno piensa respecto a lo que es una maternidad o lo que inclusive uno piensa respecto a lo que debería ser una celda, estos lugares nos llevaron a pensar justamente a ampliar los límites de lo que podía pensarse como los límites de la violencia y el terror también. Entonces, el archivo queda ubicado en pleno centro de Córdoba, ahí funciona también la Comisión Provincial de la Memoria, y también de esta misma comisión dependen otros dos espacios, como son el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de La Perla y el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Campo de la Ribera. También eso todo el tiempo es una unión entre pasado y presente, para hablar después concretamente de lo que son las historias y cómo ha sido el paso de las embarazadas y de las niñeces también, como también lo planteó Leo recién, dentro de los centros clandestinos. En ese sentido, por ahí para hablar ya algo muy puntualmente, nosotros en el archivo, y también lo replican en los otros dos sitios, y con eso lo invito a Manuel a que comparta una de las fotos, tenemos una sala de identidad en la cual trabajamos desde una lógica que también tiene que ver con lo que nosotros, bueno, tenemos en todas nuestras redes sociales, que después les vamos a compartir, que es, por ejemplo, el memorial virtual Presentes, que habla de personas que son recordadas en Córdoba. Entonces eso también hace que dentro de esa sala, necesitaba explicitar eso, haya embarazadas que, por ejemplo, como puede ser el caso de Mercedes Argañarás de Fresneda, que han pasado por Córdoba o que han vivido en Córdoba o que su familia vive en Córdoba, pero que en realidad su detención y secuestro y desaparición estando embarazada sea en Mar del Plata. En esa sala están esos casos, como también el caso de Silvina Parodi, hija de Sonia, que fue secuestrada en Córdoba, que fue vista en La Perla, que hay testimonios que también hablan del Buen Pastor, pero que, bueno, su niete es buscado en Córdoba. Eso también creo que es algo transversal a los espacios, que al ser nosotros como órganos, bueno, de difusión y demás, esa foto que muestra ahí Manuel es la sala de identidades que se inauguró en el año 2018, esa foto es de ahí. Esa sala está particularmente en el espacio para la memoria de La Perla. Y después ahí, ya que estamos, si querés, Manuel, mostrar la sala de la Ribera, que también cada sala tiene sus particularidades, porque nosotros, obviamente ahora, con mucha más complejidad en el aislamiento, pero el archivo, al estar ubicado en el centro de Córdoba, recibimos la visita diaria de casi mínimo, ese es del espacio para la memoria Campo de la Ribera, mínimo de 100 niñas, adolescentes, personas que lo recorren, y mediante talleres, claramente uno de los ejes con los que trabajamos es con identidad. Pensando también en este vínculo con abuelas, y de las cuales también hemos aprendido muchísimo pedagógicamente, tenemos, por ejemplo, el caso el año pasado de la presentación de las valijas viajeras,
también desde esta lógica que todo dato, por más mínimo que sea, obviamente que el relato de los sobrevivientes, de los sobrevivientes es fundamental para esta construcción y esta búsqueda, pero también pensando que, bueno, el paso del tiempo y estamos buscando hermanes que tienen nuestra edad, 40 y pico de años, y que claramente no deberían estar cursando el secundario. Entonces, que por ahí pensar que la visita de las niñas o que también la visita de adultos nos puedan llevar a tener contacto con otras personas que han estado vinculadas al aparato represivo, por ejemplo, en Córdoba, en la casa cuna, en las maternidades, y que todo ese tipo de datos, y ahí vuelvo a hablar de nuevo de nuestro trabajo y del archivo concretamente, es como un espacio en el cual, si bien nosotros hay personas que están abocadas a poder derivar esas búsquedas de identidad. Trabajamos concretamente en lazos muy cercanos con abuelas, trabajamos en lazos muy cercanos con la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, trabajamos también en lazos muy cercanos con otras personas que también se derivan para realizar otras búsquedas y ahí digo, bueno, también esas búsquedas han sido iluminadas por abuelas. Que personas que no han nacido en el periodo concretamente 76-83 y recurren al archivo para hacer esas búsquedas de identidad, son esas búsquedas que abuelas ha iluminado a lo largo del tiempo. Eh, por ahí podríamos compartir la foto del patio de las luces, eh, que bueno, para nosotros es uno de los espacios también que pedagógicamente nos permite, bueno, la imagen que está compartiendo Manuel tiene que ver con el patio de las luces. Ese patio fue pensada por las arquitectas del sitio y todo el espacio de trabajo. Gratamente, el año pasado pudimos encender dos nuevas luces, una que tuvo que ver con la restitución de la identidad de la hija de Solsona y Cíntora, de la restitución de la identidad de Marcela, y después de Matías, que dejaron de ser 129 y 130 para ser Marcela y Matías. Bueno, ahí en ese patio se realizan la mayoría de los talleres pedagógicos que nosotros llevamos adelante. Entonces, lo que yo les estoy resumiendo en un minuto respecto a ese patio, nosotros le dedicamos un montón de tiempo y eso también hace que vuelva en muchísimas consultas al sitio, ¿no? Ahí se lleva el ciclo escena y memoria, particularmente también pienso en la actividad que hicimos para la restitución de Matías, para encender esa nueva luz, o actividad que obviamente organizamos junto con Abuelas de Plaza de Mayo. eh, un montón de poetas y comunicadores nos acercaron palabras respecto a la identidad que también nos invitan desde otras áreas, que por ahí no son las estructuralmente, que uno diría, bueno, por este lado, a realizar esas búsquedas en términos de que todo aporte de visibilidad es importante. Otro eje concreto con el cual desde el archivo nosotros trabajamos es el tema de los archivos y la documentación. Desde el principio también por la participación de abuelas en el espacio, hemos realizado pesquisas documentales en las maternidades, en las casas cunas, obviamente en las delegaciones vinculadas a la Policía Federal, a la policía y demás, buscando la mayor amplitud de datos eh, posibles respecto al paso de embarazadas por esos lugares. Eh, Somos parte también de la Red Nacional por la Identidad, desde esta certeza de la necesidad de la federalización de la búsqueda. Y por ahí también, tratando de acelerar mucho para no robarle tiempo a Lorena después, somos parte de un proyecto que lleva adelante Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de relevamiento, digitalización y sistematización de todas las actas de nacimiento, partidas de nacimiento, también como documentación que podría posibilitar diversas búsquedas.
de los periodos 70 hasta el 83. Después podría hablar también mucho, en la misma línea que lo ha planteado Leo, de lo que son los casos particulares. Y entonces ahí también tratando de hacer otra unión con el juicio que se está llevando adelante en Córdoba, el 12º, que tiene audiencias los días miércoles. Esta mañana fue otra audiencia y se transmite por YouTube. Pensar también en esa instancia como otro espacio de luz. Concretamente, una de las víctimas de esta causa es Viviana Real Meiners, que fue secuestrada junto a su hijo, Bruno también, y ella embarazada. Su hijo quedó a cargo de quien era dueño de la pensión hasta que su familia pudo recuperarlo, pero buscamos ese niete también. Aparentemente Viviana habría ido de Unquillo, habría pasado al espacio, bueno, al centro clandestino en ese momento, La Perla. Entonces también esos casos nos permiten entender un poco más de esto que tanto se encargan de ocultar. Ya para ir cerrando, porque insisto, no me quiero extender en el tiempo, este juicio también ha dado luz sobre el paso de niñes dentro del centro clandestino, particularmente el espacio para o sea, el D2, la historia de Sebastián Zulier, uno de los primeros testigos en este juicio, y eso también es muy importante porque el caso de Sebastián, como el caso de Brunito Castaña, son personas que por estas cosas del aparato represivo pudieron volver con sus familias y fueron criados por sus familias, pero no es el caso de muchos otros que han pasado de alguna manera por los centros clandestinos. Pensaba ahí también en el caso de, bueno, María Gabriela Carabelli, que es la mamá de Astrid, una de las nietas que también, abuelas, si no me equivoco, la primera restituyó su identidad. Después, por La Perla pasó Rita Alés, de ahí fue derivada al hospital militar, bueno, la mamá de la Pepi Dillon, y después empieza como una larga lista. María de las Mercedes Gómez, que fue secuestrada embarazada y pasó particularmente por el D2 en un periodo previo, porque fue previo al golpe. Tampoco hay que olvidar en las particularidades que Córdoba tuvo un golpe policial en el año 74, y de ahí, como lo hizo Leo, solo voy a dar los nombres de algunas. Las listas, nosotros lo sabemos mejor que nadie, siempre son incompletas. Justamente apostamos a compartir en estos espacios para que cualquier dato, y en eso también recuperar, que si bien estamos en aislamiento, estamos trabajando, entonces los datos que nos llegan, nosotros los trasladamos a quienes corresponde o quienes creemos pueden aportar, porque también entendemos que una búsqueda de identidad es un momento muy complejo en el cual es necesario hacer un acompañamiento que no sea entendido como un trámite burocrático. Para eso también nos hemos seguido capacitando. Bueno, Mónica Cherkov también fue secuestrada embarazada y aún continúa desaparecida. Alicia Ciuto, Silvina Parodi, como ya lo dije, Susana Huarte, María Teresita Lizarraga, Elena Feldman, María del Carmen Moyano Poblete, que es un caso que de La Perla fue llevada a la ESMA, Olga del Carmen Molina, que fue secuestrada en el D2 en el año 79, bueno, Viviana Real Meiners, como les comentaba, Elba Rosa Navarro y Silvia Gloria Anunciación Esperanza. Esos son los casos relevados a hoy que tenemos de Córdoba. Y después, otras, bueno, la Tota Novillo, que justamente su hermano declaró hace muy poco en el juicio de los vuelos de la muerte, Alicia Raquel Dambra, que aparentemente pasó por la 205, Cuatrerismo, Orleti, Pozo de Banfield. Bueno, buscamos a la hija de Amelia Bárbara Lanuscu, un caso bastante conocido que también está vinculado con Córdoba. Graciela Gladys Pujol,
María del Valle Arzani, Lucía Esther Molina, que pasó por Vesubio, nieta de nuestra querida Mima, integrante de Familiares y de Abuelas Córdoba. Olga Liliana Baccarini, son los nombres de las embarazadas los que estoy dando. Norma Cíntora, que desde el año pasado ya no buscamos. Aide Susana Valor, María de las Mercedes Argañarás de Fresneda, María Isabel Luque, Silvia Elvira Ibáñez, también Mar del Plata. Todos estos datos, si ustedes los buscan en el memorial presentes, están con sus historias de vida también. Y también cualquier dato que nos puedan aportar, bienvenido sea. Silvia Elvira Ibáñez, Amalia Clotilde Moabro, Norma Raquel Raggio y Leonor Landauro. Bueno, quería, ya ahora sí, sino, para cerrar, decir una frase que es la que está en el Memorial de las Luces, que es pensar que cada luz que se prende también nos recuerda la delicada pero potente luz de las luciérnagas que en su intermitencia provoca esperanza y nos muestra que la destrucción nunca es absoluta. Ahí también pensar que esto mismo que plantearon antes, las abuelas, con lo que contaba recién Manuel, aportaron desde su tenacidad a algo tan científico y tan claro como es la búsqueda del EAF y la búsqueda de los restos. Si no hubiera existido la tenacidad de abuelas, el EAF tampoco hubiera existido. O la convención, pienso en el marco también en el que se da esta charla del Día del Derecho a la Identidad, del 43 aniversario de abuelas y demás, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Derecho a la Identidad. Para cerrar, quienes venimos de las organizaciones sociales, sabemos que la lucha por la conquista de derechos es generosa, es socialista, y un ejemplo de eso es Abuelas, que ha iluminado otras búsquedas. Y la frase con la que elijo cerrar esto es la que escribió Marcos, el hermano de Marcela, en la sala de identidad, interviniéndola, lo cual nos lleva a explicar también a quienes recorren a partir de ese año, del año pasado, que dice: la lucha se termina cuando aparezcan todos. Eso es lo que queremos, buscamos muchos nietes, muchas nietes, es importante, y acá están para recibirlos cuando se pueda, con todos los abrazos. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Tendríamos 1000 cosas más para hablar con vos, pero bueno, obviamente lo vamos a seguir. Bueno, antes de darle la palabra a Lore, como les decía, son muchísimos los saludos que llegan desde muchísimos lugares. La verdad que uno dimensiona cuando se nombran de dónde están llegando, ¿no? Los saludos, bueno, también la necesidad de expresar la admiración a las abuelas, el deseo de que sigamos encontrando a esos nietos y nietas. Así que les agradecemos un montón. También le vamos a hacer llegar esto a las abuelas. Algunas ya están conectadas más tecnológicamente a partir de esta pandemia. Las abuelas se han abocado a aprender sobre la tecnología también. Y si no, como hacemos muchas veces, estas cosas se imprimen y ellas las leen. Así que los saludos de ustedes les van a llegar. Tenemos algunos más ahora, de tantos, pero bueno, los que puedo leer de los que me llegan a mí, como sabían, nosotros 4 no podemos ver directamente el chat que ustedes están escribiendo, pero nos lo hacen pasar. Paula Nacarato dice: admiración por las abuelas, sigo buscando a mi primo o prima. Mi tía embarazada estuvo en la comisaría Quinta. Se refiere a Silvia Amanda González. Así que bueno, gracias Paula por acompañarnos también. Adriana Fernández, de la querella de la memoria contra los crímenes del franquismo, que también son compañeros que están trabajando mucho por mantener viva la memoria y tomando como ejemplo también todo lo que ha hecho Argentina sobre su pasado reciente, que muchas veces desde acá quizás no se dimensiona, y sin embargo desde otros países, en este caso España, se toma como referencia para exigir lo mismo en esos otros países, ¿no? Que los estados creen las políticas de Estado necesarias para que podamos avanzar sobre la verdad, la memoria y la justicia, por supuesto. Está también, tenemos a una compañera también que
que es una expresa militante política, sobreviviente de la dictadura, María Rosa, que es, bueno, además es casi vecina mía, así que María Rosa manda sus saludos. María Rosa Martínez, que ahora es diputada nacional y que siempre nos acompaña desde cualquier lugar donde esté. Gracias. Y hay muchos más que si podemos, si tenemos tiempo, los leeremos y pues, sumaremos algunas preguntas. Ahora sí, entonces, Lore, te toca a vos, Lorena Batistiol, que es una de nuestras compañeras que, más allá de su tarea específica en la institución y ser integrante de la Comisión Directiva de Abuelas, es además una de las compañeras que sostiene el espacio de abuelas, la Casa por la Identidad, que está en el espacio Memoria y Derechos Humanos, la EXESMA. Así que, bueno, Lore, vos vas a poder contarnos un poco de cómo surge el espacio o lo que vos quieras. Pero bueno, sí está claro que ese espacio para nosotros es un enorme orgullo también como institución, porque costó mucho abrir las puertas de ese enorme edificio, y haciendo alusión a lo que decía vos, María, de esto de el EAF no existiría sin la lucha de abuelas. Bueno, también desde hace un tiempo esta parte, no hace tanto, hace poco más de 2 años creo, tenemos, como dijeron las abuelas, a los chicos, refiriéndose a los compañeros y compañeras del EAF, en la Casa de las Abuelas, porque hemos podido darles lugar en esa Casa por la Identidad para que el equipo de antropología forense tenga un espacio adecuado para seguir haciendo esa tarea tan valiosa. Así que bueno, también aprovechamos para festejar que la casa pudo también cobijar, aparte de toda esta enorme lucha, no solo habla de las abuelas, sino que también ahora tenemos otro organismo ahí dentro del mismo espacio. Bueno, Lore, ahora te toca a vos. Bueno, gracias. Bueno, me toca hablar de la Casa por la Identidad, que primero la voy a enmarcar, por supuesto, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos, un espacio que se inauguró o que fue entregado a los organismos de la mano de Néstor, como lo recordábamos recién. Creo que de todo lo que estamos hablando no hubiera sido posible si no fuera por la mano de Néstor, que yo creo que no tenía una mano, sino una varita mágica, porque todo lo que llegaba a sus oídos, él hacía un movimiento y se transformaba, se abría, se expandía. El espacio Memoria, en realidad la ESMA, fue entregado a los organismos el 24 de marzo del 2004, un lugar que tiene una dimensión de 14 hectáreas y que tiene 35 edificios, de los cuales uno es el que sabemos hasta ahora, porque siempre, como conocemos, esta historia tiene movimiento y posiblemente en un futuro sepamos alguna cosa que hoy no. Bueno, uno de ellos era donde se efectuaban las detenciones y las desapariciones y los partos clandestinos de muchas mujeres que llegaban embarazadas a ese lugar. La Casa por la Identidad viene a darle como una continuidad a ese sitio museo que hoy recibe, bueno, hoy, cuando digo hoy es figurativo porque ya sabemos cómo está la situación, pero bueno, ha recibido estudiantes, ha recibido personalidades, ha recibido a organizaciones de la sociedad civil, a vecinos, a turistas, bueno, a muchísima gente que quiere conocer la historia de ese centro en particular. Y también ha recibido a las nietas y a los nietos que han nacido en ese lugar. Y la verdad que uno, por ahí comparándolo con otros espacios de memoria, en los cuales también nacieron nietas y nietos que las abuelas encontraron o que tienen que buscar, la ESMA tiene un espacio bastante bien preparado para el sitio museo, ¿no? Para que ellos puedan reconocer que ese fue el lugar donde nacieron. Bueno, yéndome para la Casa por la Identidad, lo que nosotros pensamos y decíamos para ese lugar fue que pudieran tener el contexto en el cual fueron buscados, conocer la historia de abuelas, conocer también cómo Abuelas descubrió este índice de abuelidad, hablando de Víctor, que lo tenemos ahí del otro lado de la pantalla. Bueno,
y conocer también cómo las abuelas han reclamado la justicia durante todos estos años por el pedido de penas que les cabía a los apropiadores, a las apropiadoras también, y a los genocidas en particular. La Casa por la Identidad, nosotros en el año 2008, cuando se crea el ente público, es cuando se empieza también a designar cada uno de estos edificios a los organismos. A nosotros nos tocó lo que era la Escuela Superior Náutica, un espacio, un lugar, una escuela que no participó de las detenciones clandestinas, o sea, nosotros ahí tenemos la seguridad y se lo podemos decir a los chicos y a las chicas cuando vienen a hacer las visitas guiadas, que en ese lugar no pasaron los desaparecidos por esa casa, pero que bueno, no deja de ser parte de este todo que es la ESMA, y que seguramente si los alumnos que estaban estudiando en esa escuela en ese momento no lo sabían, seguramente sus superiores sí. La casa ha quedado con unas inscripciones que nosotros decidimos, en el momento que las recibimos, de dejarlas de manera permanente. De hecho, se le ha hecho un trabajo de protección para que eso pueda ser visto por cada visitante. Esas inscripciones fueron, no tienen que ver con el contexto del terrorismo de Estado, se dejaron ahí, creo que por una cuestión más de sentir que nos estaban haciendo algún daño, al poner improperios en contra de las abuelas o de las madres, y hablar de que Julio López había pasado por ese lugar, también cosas que no tenían nada que ver con el año en el cual recibimos nosotros la casa. La casa comenzamos con la obra en el año 2010 y se terminó pasada la mitad del año 2013. De hecho, hicimos como una pre-inauguración, para ponerle un nombre, en octubre del 2013, y luego sí, la inauguración final el 24 de marzo del 2014, que fue cuando se ¡ay! Esa es la palabra. Bueno, nada, hacía 10 años que la ESMA había sido entregada por Néstor a los organismos. No la voy a decir porque si no voy a quedar súper trabada en esa palabra. Conmemoraron, ahí está, los 10 años, ahí salió. En este tiempo, en estos 6 años que hace que la casa está en actividad, bueno, como ya les dije, recibimos escuelas primarias, escuelas secundarias, alumnos universitarios, recibimos también visitas internacionales. Hicimos, en realidad, entre todo el equipo, una actividad que luego se comenzó a repetir año a año y ya se transformó en un ciclo, que es el Festival de Risas y Abrazos, que lo armamos para las vacaciones de invierno, para que los chicos y las chicas tengan también un lugar donde ir. Y lo que nos pasa en ese ciclo, año a año, y sorprendentemente, es que cuando en algún momento, cuando ya estamos todos culminando la jornada y estamos en el auditorio que tiene la casa, preguntamos quiénes son los que por primera vez vienen a este lugar. Y siempre es más de la mitad de la sala los que levantan la mano. Así que seguimos fomentando este ciclo porque sabemos que seguramente en otra oportunidad o por cualquier otro tema la gente no iría a ese lugar, pero vienen atraídos por esta oferta que damos desde Abuelas, y también participamos de lo que es la Noche de los Museos, que es una fecha en particular que es más o menos para esta época, una jornada que organiza el gobierno de la ciudad, y como nosotros pertenecemos a ese distrito, también nos sumamos como espacio memoria, y la mayoría de los edificios de los organismos están abiertos para recibir a los visitantes y las visitantes.
No me quiero olvidar que, bueno, ahí en la Casa por la Identidad nosotros tenemos 2 áreas que trabajan de manera permanente. Una de ellas es el archivo biográfico familiar y la otra es la biblioteca, que todo lo que nosotros hoy hacemos en la Casa por la Identidad, las abuelas lo hacían antes en su casa de la calle Corrientes. Las abuelas recibían en la casa de la calle Corrientes, que tenía un salón que no era de dimensiones tan grandes, a las escuelas. Después, cuando las abuelas se mudaron en el 2005 a la casa de la calle Virrey Ceballos, también hacían este mismo trabajo ahí, y de hecho nosotros los que por ahí estamos cotidianamente en esa casa, las veíamos caminar por el pasillo con un grupo de alumnos y ellas mostrándole qué tareas se hacía en cada una de las oficinas. Digo, esto que nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo de las abuelas, todo el tiempo ellas nos van dando distintas lecciones. Hoy tenemos un espacio mucho más grande ahí en la ESMA, en el espacio memoria, para poder recibir a más y más chicos. Y la verdad que es de un placer enorme poder hacerlo, poder enseñarles, poder mostrarles las fotos de ellas, las caras de ellas, porque tal vez los chicos y las chicas conocen a las caras que más se ven en la televisión, pero lo primero que reciben cuando entran a la casa es ese panel enorme, pintado de fondo verde, donde están las otras abuelas, las que por ahí no son tan conocidas, y en las cuales también serían, podríamos decir, todas esas madres de todas estas chicas de las cuales hoy estamos hablando, y que decidieron no quedarse en su casa, decidieron salir y pelear por la vuelta de esas hijas e hijos a sus casas, a sus hogares. Así que eso es lo que tenemos en la Casa por la Identidad, y estoy repasando para no olvidarme nada, pero quiero decir que también un trabajo que se comenzó desde el archivo biográfico familiar, a partir del relevamiento y también del conocimiento de muchas más historias de vida, y con el cruce de esa información junto con el equipo argentino de antropología forense, junto con el RUPTE, junto con la CONADI, se logró armar el listado único de embarazadas. O sea, el listado de embarazadas que pasaron por todos los centros clandestinos del país, de los cuales tenemos las que buscamos a sus hijas e hijos, y también algunas embarazadas que sus hijas e hijos fueron devueltos a sus familias biológicas, y otras embarazadas que fueron liberadas también, ¿no? Con sus hijas e hijos. Ese panel del listado único de embarazadas lo tenemos en la Casa por la Identidad, y está bueno porque lo tenemos de camino a la sala genética, y entonces ahí un poco se les puede explicar la complejidad de la dictadura, la complejidad de la apropiación de menores, de este plan sistemático de robo de bebés, y también la perversidad, porque llevarte una embarazada a parir a un centro clandestino, decirle que su hijo o hija va a ir a vivir a la casa de sus abuelos, hacerlas que escriban cartas, hacerlas que armen un ajuar, y después que esos chicos no hayan sido entregados, en algunos casos sí, en algunos casos no, hace también a aquello que estos perversos quisieron provocar en sus familiares y en estas propias víctimas. El espacio ESMA, la ESMA, cuando fue un centro clandestino de exterminio. Pasaron por ahí más de 5.000 detenidos desaparecidos. Es para la ciudad de Buenos Aires el centro clandestino más grande y más... quiero buscar un término que lo describa, pero bueno, creo que la palabra exterminio ya lo describe en su totalidad. En la ESMA nosotros estamos buscando, o estuvimos buscando, a los hijos y las hijas de 30 embarazadas. De ellas, ya 16 han recuperado su identidad.
14 nacidos en ese lugar, 2 desaparecidos junto con sus padres. Todavía nos falta un poquito menos de la mitad, pero es un trabajo todavía que tenemos por delante y bastante apresurado. Tenemos que ponerle muchas ganas y mucha fuerza al trabajo que nos queda por delante, justamente para, como digo yo, no encontrarlos cuando estén iniciando los trámites de jubilación, o sí, en todo caso, en ese momento, hacer los viajes de jubilado juntos, ya como hermanas y hermanos de ellas y ellos. Estoy repasando solo para no olvidarme nada más. Bueno, la casa, por supuesto, que ofrecía visitas guiadas a escuelas, y este año, por este contexto de pandemia, lo que hicimos es transformarlas, a esas visitas, en charlas. Así que voy a pasar el mail, que es visitacasaporlaidentidad@abuelas.org.ar. Desde ahí pueden pedir las charlas que damos para alumnas y alumnos de distintos colegios. La cantidad de alumnas y alumnos que participan de esas charlas no tiene límite. El límite lo está poniendo Zoom en este momento, así que estamos a disposición. Queremos seguir contando la historia de la Casa por la Identidad, queremos seguir mostrándole a las chicas y a los chicos la sala de música, la sala de deporte, la sala de fotografía histórica, la sala de las nietas y los nietos. Queremos seguir ampliando la sala de los nietos y las nietas, poder seguir poniendo más y más historias de restitución, y bueno, apenas podamos, queremos seguir recibiéndolos. Bueno, gracias. Gracias, Lore. Bueno, ahí ya hemos completado, en principio, por supuesto que van a poder agregar lo que quieran. A mí que me toca este rol, difícil de tener que estar leyendo, además cada vez veo menos. A ver, hay muchos saludos y hay muchas consultas que les aclaro que, bueno, porque no podemos usar este espacio para dar todas las respuestas, se van a ir respondiendo, porque por supuesto nosotros desde la institución nos queda todo esto y les vamos a hacer llegar los datos que están pidiendo datos de contacto. Por supuesto todos quieren incluso saber específicamente de cada uno de estos 3 espacios dónde están, cómo es el contacto. Eso ya se puso en el chat, lo vamos a reiterar, y en todo caso a través de la página de Abuelas pueden encontrar todos los datos de lo que estamos diciendo hoy, incluso después podrán ver o volver a ver, si quieren, esta charla o recomendarla, difundirla, porque básicamente tanto esta actividad, este conversatorio, como los espacios justamente son para nosotros la posibilidad de que ese mensaje de búsqueda de los casi más de 300 nietos y nietas que aún no hemos encontrado, bueno, se escuche, tanto para ellos, sino también para la sociedad toda, que debe ser también parte de esta búsqueda, ¿no? O sea, muchos de los casos que hemos resuelto, los hemos resuelto porque alguien escuchó el reclamo de las abuelas, entendió la importancia del derecho a la identidad y aportó algo que nos significó a nosotros poder hacer ese reencuentro. Nos saluda Roberto Landaburu, que de hecho ha sido mencionado el caso de la familia. Adriana Molina, bueno, también pide datos de estos 3 espacios y dice que cuando tome coraje los quiere visitar. Bueno, Adriana, creo que esto que te pasa a vos es algo que pasa muchas veces respecto de estos sitios, pero si algo hacemos o algo hemos hecho en cada uno de estos espacios de memoria o sitios de memoria que se fueron recuperando, es resignificarlos. Así que vos, más allá de que, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a contar con la verdad y con la crudeza las historias que han transitado por estos lugares, hoy esos espacios están resignificados. O sea, vas a encontrar ahí un lugar que te va a abrazar para que vos también después te lleves un montón de información que ayude y que aporte, ¿no?, al conocimiento colectivo. Laura María dice, soy investigadora de Estados Unidos y estoy extremadamente agradecida a la Casa por la Identidad, en particular a Carolina, nuestra compañera, que la atendió con la biblioteca, que ella está haciéndose cargo de esa función. Esto que dice ella, siendo investigadora, Laura María, bueno, también ustedes, quienes quieran saber más o quieran incluso para tesis,
se conectan a través de la página de Abuelas y van a poder encontrar respuesta para que les ayudemos en todo su trabajo. Sergio, profe Neinadel, espera que se me movió justo el chat, Nati, dice, al reinicio de la democracia, ¿hubo apoyo para apurar búsquedas cuando era posible por lo inmediato? Bueno, si quieren, para no hacerlo, se les contesto en parte, por supuesto que hay un montón de cosas que podríamos decir, pero bueno, en realidad la búsqueda de abuelas siempre fue compleja, porque imagínate que en la mayoría de los casos, Sergio, estamos hablando de bebés que las abuelas no habían llegado a conocer. O sea, muchas de las mamás que están hoy desaparecidas, de estas embarazadas de las que estamos hablando hoy, fueron secuestradas estando embarazadas o por cuestiones de haber estado perseguidas. En muchos casos se fueron del círculo familiar o trataron de escapar de la dictadura justamente alejándose de su casa, de su familia. Así que no era lo inmediato, que ya en muchos casos lo inmediato, estamos hablando de los niños nacidos entre el 75, 76, 77, el retorno de la democracia hacía que esos chicos ya tengan 5 o 6 años, era imposible poder de alguna manera reconocerlos solo al verlos. Sí, claro que muchos de los casos que fuimos resolviendo después, con el correr de los años, muchas de esas denuncias llegaron en los primeros años de la creación de Abuelas, o sea, en los años 80. Ahí también hay algo de lo que vos decís, la inmediatez de lo que había sucedido, en algunos casos movilizó a que las personas rápidamente cuenten lo que vieron, ¿no? Que vivían en un barrio donde de repente en una casa una familia o una pareja se convirtió en mamá y papá. No había embarazo, pero de repente ahí había un bebé que pasó a ser parte de esa familia que hoy es tu vecino. Bueno, esos son los relatos, esos son los datos importantes para nosotros, ¿no? Justamente de quienes vieron el momento en que sucedieron los hechos, o por lo menos la llegada repentina de un bebé a una familia o a una casa donde claramente ese bebé no pertenecía. Muchos casos que nos han relatado de esa manera nos permitieron resolver varios de los que hoy son estos nietos y nietas restituidos. Así que bueno, siempre estamos agradecidos a todo lo que puedan aportar. Bueno, hay un montón de información más. Sí, les vuelvo a aclarar eso, que todo lo que quede en el chat pendiente por responder por nosotros, igualmente lo vamos a hacer desde Abuelas, porque hay compañeros que no están acá en la pantalla, que ustedes no ven, pero que están trabajando, que han trabajado mucho para esta conexión, que están trabajando ahora con el chat y que van a seguir trabajando cuando cortemos con el conversatorio. Creo que estamos cerca de cerrarlo, pero me parece que estaría bueno que cada uno de ustedes tenga una nueva y breve intervención. Y me animo a preguntarles o a decirles, si quieren, que reflexionemos, si es que no lo tienen ya tan claro, de qué esperamos nosotros para estos tres espacios en particular, que son los que tenemos hoy, ¿no? Digo, ¿qué hemos logrado, pero qué nos falta? O sea, ¿qué creen ustedes que falta en cada uno de estos lugares para que, bueno, verdaderamente cumplan esa función que ya está al existir como tal espacio memoria, ¿no? Pero creo que son espacios que buscamos que se conviertan en memoria para el futuro, ¿no? O sea, es como una mezcla de el pasado, pero para que vaya al futuro. Tengo más claro, por supuesto, sobre Casa por la Identidad y sobre Comisaría Quinta. Claudia Favero, una sobreviviente, también estaba en el chat mandándonos un saludo, así que le mandamos un gran abrazo. Una sobreviviente de Comisaría Quinta que desde que se convirtió en espacio para la memoria está incansablemente ahí en todas las actividades ayudando, acompañando, y para todos los compañeras y compañeros del espacio, por supuesto, ese es el mejor respaldo, ¿no? Que uno hoy quiera resignificar un espacio donde un sobreviviente dice lo que estás haciendo está bien, o lo apoyamos o a nosotros nos sirve también, es un gran aporte. Bueno, solo eso. Les dejo a ustedes. Si quieren, volvemos al mismo orden. Así que, Leo, nada, ¿qué esperás del espacio para el futuro? ¿Qué crees que podemos en lo inmediato concretar? ¿Qué nos está faltando? Por ahí podemos aprovechar esto para manguear lo que nos esté faltando, como las abuelas siempre saben hacer. Bueno, estamos justo en un buen momento. Casualmente el viernes de la semana pasada tuvimos una actividad en el marco del Día Nacional de la Identidad con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con Matías Moreno, y con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, con
Horacio Pietragalacorti, junto con Estela de Carlotto, un encuentro por Zoom, y ahí remarcamos todo lo hecho, el camino transitado y lo que nos falta. Y nos falta mucho todavía por hacer. En el espacio para la memoria, ex Comisaría Quinta, falta una puesta en valor del edificio recientemente entregado. Para que se den una idea a los que no lo conocen, es un edificio del año 1939 y que está en muy malas condiciones, y que a pesar de ello, por supuesto, nosotros desarrollamos hasta este año, previo a la pandemia y a la cuarentena, desarrollábamos las actividades, pero que necesita una puesta en valor urgente, así que estamos articulando con esta nueva gestión, tanto en provincia como en nación, a que eso pueda hacerse realidad. Firmamos un convenio, que fue lo primero que hicimos al inaugurar el espacio, con la Universidad Nacional de La Plata, y a partir de ello empezamos a articular con todas las facultades para que también sea un centro educativo que esté traccionado por la Universidad de La Plata, que tiene un empuje y una preponderancia en la ciudad muy importante. Así que falta mucho. Nuestra idea es que sea un faro de la ciudad, que sea un faro de la memoria, haciendo un poquito una analogía con el espacio para la memoria de Mar del Plata, que verdaderamente sea un faro, no solamente que cuente los hechos ahí sucedidos, sino, como decía antes, que cuente por qué sucedieron estos hechos, que cuente la historia de vida y de militancia de los compañeros y las compañeras, que cuente el proceso de los juicios que nos permiten hoy conocer la verdad y pedir por más justicia, y que, bueno, que continúe la búsqueda de las abuelas. Las abuelas, como contaba Lore, muchas de las actividades que hoy se desarrollan en estos espacios para la memoria, las abuelas fueron inventando ciclos de música por la identidad, deporte por la identidad, teatro por la identidad, que se fueron desarrollando de manera itinerante por todo el país, inclusive fuera del país. Hoy en día estos espacios dan la posibilidad de que Abuelas tenga una sede en cada una de estas ciudades, y que esta sede sea reconocida por los ciudadanos que viven cerca o que transitan la ciudad, y que puedan ir a conocer lo que allí estamos desarrollando. Así que esperemos que pronto podamos contar con esta puesta en valor, que todavía nos falta, y con una como estamos, Lore, podamos consolidar este proyecto, que quiero hacer también esta aclaración, que además principalmente fue gracias al testimonio de todos los sobrevivientes, pero también gracias al profesionalismo, al compromiso, a la militancia y a la dedicación de todos los compañeros y compañeras trabajadoras que forman parte del espacio. El espacio hoy no cuenta con una estructura, quizás como lo tiene la Comisión Provincial por la Memoria de Córdoba, o como quizás la EXESMA. Aquí, desde el minuto cero, estuvo el compromiso de las compañeras que pertenecían a Nación y a Provincia y a la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, y antes que se conforme un espacio como tal, ya estábamos trabajando ahí, relevando, limpiando los calabozos, desinfectando. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles y valorar esa gran tarea que aún hoy se siguen desarrollando. Así que esperamos consolidar todo esto de lo que estamos hablando y potenciarlo aún más. Bien, Leo, gracias. Bueno, María. Bueno, mi momento. Nos dieron el pie para pedir. Sí. Dos cosas. Sí, quería reforzar algo que por ahí pasó medio. El Archivo Provincial de la Memoria queda justamente al frente de la Catedral de Córdoba, en pleno centro. Eran dependencias policiales que estaban al lado del Cabildo, que era la central de policía, y no me voy a extender,
pero sí pensar algo que se viene reclamando muchísimo también, que tiene que ver con la documentación y la participación de la iglesia. Bueno, ustedes y abuelas lo saben perfectamente bien, con el equipo cristiano de adopción, pero también con todas esas posibilidades de personas que quizás en esos espacios desarrollaron otras tareas y que es importantísimo su testimonio y los datos, por más mínimo que sean. La Orden del Buen Pastor funcionó en todo el país, entonces también en esto de la federalización de las búsquedas, eh, porque bueno, también ahí vos la mencionaste antes también, Manuel, está Belén, Belén también es una nieta y en realidad ella nació en Vesubio. Bueno, estas cosas pasan y también ahí es como bastante importante el aporte y el compromiso inclusive de entidades o de consulados y demás en términos de archivos para poder continuar esta búsqueda, siguiendo en la onda de las metáforas, medio como de rompecabezas, ¿no? Como de investigadoras, que ha sido como lo que las abuelas nos han enseñado. Otra cosa que me había impactado mucho la semana pasada, esas cosas, bueno, estamos en este tiempo de virtualidad, de exceso de información, y necesitamos más campañas como las de las manos, porque, porque bueno, fue una explosión. Yo, bueno, como todos, como el archivo, como los compañeros, participamos también y bueno, eso, y ver un montón de gente, porque eso después también se traduce en más datos, en más puntas de ovillo para seguir buscando. Pienso todo lo que hemos aprendido, lo que es el amor que está representado en cada archivo biográfico, o sea, no solo en lo que son las restituciones de la identidad, uno se vincula con personas, sino que también con ese amor las abuelas y las familias han generado eso. Y bueno, también en esa línea es en la que nosotros laburamos. Pienso, bueno, particularmente en el archivo que está abierto desde el año 2006, en condiciones muy parecidas a las que contaba Leo, y por el tesón de la comisión y de quien estuviera a cargo de la dirección, decidió abrirse justamente por estar en el centro, para abrir a la faz pública, para colgar nuestras fotos todos los jueves acompañando la ronda, y bueno, plantar ese tema. Ahora, yendo a la consigna concreta, ¿qué es lo que necesitamos? Seguir la línea que las abuelas, las madres, los familiares, les sobrevivientes y también los o les ex detenidos, los expresos, porque también ha habido muchísimos casos en las cárceles y ahí volvemos al mismo, a la necesidad de reforzar el compromiso del Estado, que son los lugares que ocupamos ahora. Por eso también decía, bueno, el rol de Néstor, no hay otro Néstor, pero Néstor no estuvo solo. Néstor, como bien muchos dijeron ayer, levantó esas banderas, banderas que con muchísimo dolor y muchísima fuerza, todos estos colectivos que están conformados por individualidades, mantuvieron inclusive en los años más oscuros. O sea, festejamos 43 años de abuelas. Y entonces eso es lo que necesitamos, seguir en esa línea, fortaleciendo las políticas públicas. También hablo particularmente en el lugar que me toca y la importancia que tiene que ver los archivos de las maternidades, sean estas, inclusive ir más allá, ir por los archivos de las clínicas privadas también, porque también ahí, con esa lupa, con esa linterna que nos heredan las abuelas, es importante seguir buscando. Hay que fortalecer todo eso en términos de políticas públicas, porque tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la seriedad para hacerlo. Estamos en un periodo muy distinto al que vivimos los últimos 4 años, en los cuales inclusive hubo que salir a justificar la seriedad con la que se hacía el trabajo. Hoy no peleamos contra el negacionismo, tampoco tenemos que desconocerlo, porque es algo que es una semilla que está ahí latente,
Y por todo eso hay que seguir luchando, seguir construyendo, seguir generando mecanismos. Por eso también hablaba de la experiencia del archivo, particularmente, bueno, también desde la Ribera y la Perla. El archivo, desde que abrió, recibió a jardines de infantes, sabiendo lo complejo que puede ser trabajar con estas temáticas, y casualmente, por eso también nos fascinan las valijas viajeras, de los temas para trabajar con quienes son más chiquites, justamente la identidad es uno de los más fuertes. Y ellos van con esas búsquedas a sus casas y también generan, como les decía, otras búsquedas que a lo mejor no están vinculadas concretamente al terrorismo de Estado, pero que también son un derecho. Me voy a largar a llorar, así que antes de perder la cordura, decirles gracias. Gracias abuelas, gracias madres, gracias familiares, sobrevivientes y expresos y expresas por enseñarnos el camino. Eso. Gracias, María. Bueno, muchas gracias por tu compromiso y porque, bueno, esta es una lucha enorme, colectiva, las abuelas lo entendieron desde el comienzo, por eso se juntaron y esa enseñanza, bueno, ya están todos nosotros, ¿no? Todos nosotros. O sea, sabemos que esto hay que hacerlo colectivo y por eso también interpelamos en cada una de las actividades o en cada espacio que se abra la posibilidad de hablar de esta búsqueda, interpelamos a la sociedad invitándola a que sea parte de esa búsqueda, ¿no? Bueno, Lore, ahora sí, la última partecita te toca a vos. Yo, cuando vos dijiste qué es lo que nos está faltando, lo primero que recordé es en Paulita, que es una de nuestras compañeras, diciendo tecnología. A nosotros nos está faltando tecnología en la casa, que es lo que nos acerca a más y más chicas y chicos. Las nuevas generaciones. Claro, que están acostumbrados a los botonitos y tocar por todos lados. Lo que abuelas necesita, y la casa también, y esto es un todo, tiene que ver con más difusión, más acompañamiento. La casa, por supuesto que necesita un mantenimiento, eso es así, pero no es que es una casa que está en los estados en los que ustedes están comentando de sus espacios, es un edificio que se refaccionó y que, bueno, nada, hay que seguir sosteniéndolo. Lo importante es que ahora, en este contexto que nosotros estamos trabajando desde casa, que no podemos ir a la casa por la identidad, que sepan esto, que las mismas charlas que damos en la Casa por la Identidad se las podemos dar a todas y todos los que quieran, a las escuelas y a los chicos y chicas que quieran, que la abuela tiene sus redes sociales desde donde transmite el mensaje de búsqueda, y que es importante que las sigan, que sigan esas redes en Instagram, en Twitter y, bueno, en Facebook, desde donde nos están mirando. En Instagram y en Twitter es @abuelasdifusión, y que quiero felicitar también a nuestro equipo de difusión y prensa, tanto de sede central como de las filiales, porque son los creadores y las creadoras de este tipo de campañas que nos traen de vuelta a varias de las nietas y nietos. Así que si hay algo que quiero pedir es que ese equipo siga y que se fortalezca, porque nos va a acercar a más nietos y nietos. También, por supuesto, valorar el testimonio de las sobrevivientes y los sobrevivientes, que sin ese testimonio hay una gran parte de la historia que no la hubiéramos conocido, que no hubiera sido posible, que es muy emocionante ver cuando esas y esos sobrevivientes se acercan a la conferencia de prensa de ese nieto o nieta con la cual compartieron el cautiverio de su madre, y desesperadamente quieren contarles hasta el mínimo detalle que pudieron vivir con esas mujeres. Así que larga vida también a las sobrevivientes y a los sobrevivientes, para que podamos seguir encontrando nietas y nietos y puedan seguir escuchando estos últimos detalles de la vida de esas madres. Por último,
yo no pasé los nombres de estas 30 embarazadas de ESMAP, porque son un montón y no vamos a terminar más, pero me gustaría que por ahí de manera coral podamos decir un presente para estas jóvenes, si se quieren desmutear, y decimos los 4, para estas jóvenes embarazadas que parieron en cautiverio, presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuánto coraje, cuánta fuerza que han tenido esas mamás, ¿eh? En las peores condiciones, todas ellas dieron todo para que, bueno, sus hijes puedan salir a la vida, ¿no? En lugares donde la muerte era lo que reinaba. Bueno, ahora sí llegamos al final. Vuelvo a reiterarle a todos los que nos siguen escribiendo que les vamos a hacer llegar todos los datos que están pidiendo. Bueno, hablando con la referencia de los 3, esta última que hicieron, del valor de los sobrevivientes, del valor de seguir hablando y seguir buscando la información para poder encontrar la verdad. Ayer, de hecho, hemos tenido el comienzo de un juicio emblemático, que comienza a celebrarse recién desde ayer y que obviamente es tarde, pero es necesario. Se empezaron a jugar los hechos de la brigada de Banfield, Quilmes y Lanús. Son por 450 víctimas, de las cuales 18 son mujeres, estas mujeres embarazadas, estas historias de las que estábamos hablando hoy, y muchos de sus hijos todavía están siendo buscados, todavía no saben su verdadera identidad. Así que les agradecemos que nos hayan escuchado hoy, que nos hayan acompañado, y sobre todo les agradecemos mucho que todo lo que quieran transmitir de esta historia no se lo guarden. Háblenlo con sus hijos, con las nuevas generaciones sobre todo, porque hay que ser conscientes de que ese robo de ese bebé que sucedió hace 40 años o 43 años, hoy afecta al hijo o hija que esa persona tenga, porque le está transfiriendo también su identidad falseada. O sea que no solo no cesó el delito, sino que sigue dañando a otras generaciones. Y en eso creo que todos como sociedad ya nos hemos abrazado a la causa de las abuelas, pero nos faltan un montón por encontrar. Necesitamos que nos ayuden. Muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, y ya para otro encuentro, ya volveremos a hablar de muchas de estas historias, y seguramente serán más los que nos acompañen y los que difundan la búsqueda de las abuelas. Sobre todo gracias a las abuelas, y sí, porque sin ellos no hubiese sido posible. Como dijo Lore, gracias a todas las compañeras y compañeros, especialmente del equipo de difusión, pero a todas las compañeras y compañeros de abuelas, que cada uno desde su lugar, aún en esta pandemia, trabajan para que encontremos al próximo nieto o nieta. Así que hasta el próximo encuentro.